¿Cómo se ve la fe cuando alguien ejerce la fe en Dios? ¿Cómo se expresa? Dios nos ha dado toda una letanía de personas que caminaron por fe, que hicieron hazañas por fe. En Hebreos capítulo 11 veremos algunos de ellos. Les pediré que bajen del cielo para decirnos, oye, ¿de qué se trata la fe y cómo se ve la fe? Y tal vez te sorprenda, porque sus respuestas van a diferir un poco. Bien, Hebreos capítulo 11 y verso 1. La fe es la sustancia de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la definición técnica y bíblica de la fe. La fe y la esperanza trabajan juntas. De hecho, la fe sin esperanza es imposible. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. En una versión más actual dice, la fe le da sustancia a nuestras esperanzas. La fe trae nuestras esperanzas a una realidad tangible. Es así, la esperanza es lo que pone la meta, es la visión, es la meta frente a ti. La fe la hace realidad. Hace poco estábamos en San Luis, en la boda de un amigo, y Janet y yo estábamos en el hotel, nuestra hija estaba con nosotros en el cuarto y la temperatura estaba incómoda y no podíamos hacer que el aire acondicionado funcionara correctamente porque el termostato estaba dañado. El termostato no funcionaba, el termostato controla el aire acondicionado. Bueno, el termostato es como tu esperanza, pone la meta. Y cuando se pone la meta, la unidad de aire acondicionado puede entrar y hacer de tu deseo una realidad. Llamamos a la recepción, oigan, hay un problema con el termostato. Subieron a arreglar el termostato y luego el aire acondicionado funcionó bien. A algunos de los que están aquí, el diablo ha atacado su esperanza. Perdieron la esperanza de tener un buen matrimonio. Perdieron la esperanza de recuperarse físicamente y tener fuerzas de nuevo. Perdieron la esperanza de alguna vez recuperarse financieramente del agujero que tal vez tú mismo cavaste. Tal vez perdiste la esperanza en cuanto a tus hijos. Estoy aquí para darte esperanza hoy. Me han acusado. Las personas dicen, Bayless, no deberías hacer eso. Sabes predicar sobre sanidad, haces que las personas esperancen. Me declaro culpable. Eso es lo que intento hacer. Para tu salud, tus finanzas, tus relaciones, tu futuro, porque sin esperanza, la fe no tiene a qué darle sustancia. Y sabes, la fe como la esperanza vienen de la palabra de Dios. Voy a citarles algunos versos, solo escúchenlos. Esto es de un salmo, el Salmo 119, para revelar lo importante que es la palabra de Dios en conexión con la esperanza. Escuchen estos versos. Salmo 119, verso 49. Acuérdate de la palabra que diste a tu siervo, con la que me infundiste esperanza. Verso 81. Esperando tu salvación se me va la vida. Mi esperanza es tu palabra. Verso 114. Tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra está mi esperanza. Verso 116. Sosténme conforme a tu promesa y viviré. No defraudes mis esperanzas. Verso 147. Muy de mañana me levanto a pedir ayuda. Espero en tus palabras. Ya sea que tenga que ver con sanidad o finanzas o importancia o influencia, la palabra de Dios hará que tu esperanza se avive. La esperanza precede a la fe. La esperanza viene primero y algunos de ustedes tendrán una flama de esperanza que empezará a encender en su alma esta noche. La fe puede. La fe en Dios, la fe en sus promesas, puede volver eso en una realidad. Y la fe también se produce y se sostiene de la palabra de Dios. Y estos versos te sonarán familiares. El apóstol Pablo en Romanos 10
habla sobre el mensaje de Cristo. Él lo llama la palabra de fe. El mensaje sobre la redención de Cristo, sobre la salvación, sobre la sanidad, sobre la liberación, la paz, todo lo que Jesús vino a ofrecernos. Pablo dijo esto al respecto. ¿Qué afirma? La palabra está cerca, en la boca y en el corazón. Es la palabra de fe que predicamos. En el mismo capítulo, Romanos 10:17, apuesto a que lo saben, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene de la palabra, así como la esperanza nace de la palabra. La Biblia dice esto de Abraham en Romanos 4:20, de una versión más estándar. Al esperar la promesa de Dios, él no titubeó en incredulidad, sino que se mantuvo fuerte en la fe, dándole la gloria a Dios. Abraham, al esperar la promesa de Dios, se mantuvo firme y se hizo fuerte en la fe. Mientras tenga los ojos abiertos sobre la palabra, mientras mantenga los ojos abiertos en la promesa, su fe se veía animada, era nutrida y era sustentada. En el momento en que quitamos los ojos de la palabra de Dios, la fe comienza a flaquear. Escúchenme, las promesas crean, nutren y sostienen a la fe. ¿Sabes? Fuimos a unas vacaciones hace poco, nos fuimos toda la familia, rentamos un condominio de un individuo, lo hicimos en línea y lo único que teníamos era la carta de confirmación de que era nuestro. Y lo planeamos, toda la familia, planeamos nuestro viaje, hicimos todo, gastamos dinero, nos preparamos, nos tomamos el tiempo. Alguien dijo, ¿y cómo sabes que este lugar existe? Tengo una carta de confirmación. Tengo un papel con palabras que me lo confirman. Es todo lo que necesito. Y actuamos de acuerdo a eso. Amigo, tengo unas palabras en un pedazo de papel y es toda la confirmación que necesito. Las promesas de Dios son nuestro título de propiedad. La fe es el título de propiedad. Dice, puedes tener una propiedad que nunca has visto. La prueba, el título de propiedad. La fe es la confirmación. La fe es el título de propiedad. Es la prueba de las cosas que no vemos, la convicción de su realidad. La fe percibe como real un hecho que no se revela a nuestros sentidos. Y me encanta el hecho de que se llame a la fe acto, porque la fe es un acto. Es un hecho. Creo fuertemente eso, porque el libro de Santiago dice que la fe sin las acciones correspondientes está muerta. La fe se expresa a través de la acción. Y al progresar en este capítulo, en el corazón del estudio hay una lista de hombres y mujeres, héroes y heroínas de la fe, si quieren, que se distinguieron y que fueron puestos sobre los demás por la fe. Y es interesante porque cada uno de ellos ejerció la fe de forma diferente, dejándonos ejemplos brillantes de lo que significa tener fe en Dios. Pero antes de pasar a ellos y estudiarlos, vamos a leer el verso 3. Por fe entendemos que las palabras son enmarcadas por la palabra de Dios, para que las cosas que se ven no estén hechas de cosas que son visibles. Por fe entendemos, entender significa percibir internamente que las palabras se enmarcaban por la palabra de Dios. No estuviste ahí, no estuve ahí. En el recuento de Génesis, donde Dios habló y la creación comenzó a existir. Pero internamente aceptamos eso y creemos eso por fe. Pero este verso tiene mucho más que solo eso. Noten que dice, las cosas que se ven no fueron hechas de cosas que son visibles. Todo lo que existe, todo lo que podemos tocar y experimentar físicamente, fue creado de cosas invisibles. La fe tiene que ver con las realidades no vistas. Las cosas que vemos se formaron por la palabra de Dios y de forma similar la fe en la palabra de Dios está convirtiendo las realidades no vistas en un hecho físico. La fe le da sustancia,
a las cosas que esperamos. La primera persona que estudiaremos se encuentra en el verso 4, el primer ejemplo de alguien que ejerció la fe y que se distinguió más y estuvo sobre los demás y se volvió testigo para Dios. Es un hombre llamado Abel. Hebreos 11, verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe, a pesar de estar muerto, aún habla. Es decir, por esta acción de fe, Él sigue hablando, nos está hablando esta noche, a través de su fe, y dice que por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que su hermano Caín. Y esa frase, más excelente, simplemente significa de mayor calidad. Por fe, Abel ofreció un sacrificio de mejor calidad, llevó una ofrenda de mejor calidad, un regalo a Dios, que el de su hermano Caín. Y la calidad de su fe se reveló por la calidad de su ofrenda. No pierdan este lugar porque volveremos a Hebreos 11. Y vayan conmigo al libro de Génesis capítulo 4. Aquí tenemos la historia de Abel, a la que se refieren en Hebreos capítulo 11. Génesis, el 4º capítulo, vamos a leerlo. Y permitan que la palabra de Dios, el recuento original, llene algunos de los espacios vacíos y nos dé una mejor idea de qué se trata todo esto y de por qué Abel recibe este testimonio de Dios. ¿Qué es lo que tenía su fe? Génesis 4, verso 1. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas y Caín se dedicó a trabajar la tierra. Y un tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo primero y lo mejor de su rebaño con grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Tanto Caín como Abel llevaron ofrendas a Dios. Y muchas veces he oído y leído en libros, muchas veces, bueno, Dios no respetó, Dios no aceptó la oferta de Caín porque sabía que debía llevar un sacrificio animal. Y eso era lo único que Dios hubiera aceptado, porque su madre y padre, Adán y Eva, les enseñaron que era un sacrificio animal. ¿Sabes? Eso es bueno y tiene algo de sentido, pero eso es teología de suposición. La Biblia no dice eso. Caín era un labrador de la tierra. Lo más natural para él era llevarle una ofrenda a Dios del fruto de la tierra. Y si lees tu Biblia, en Levítico, capítulo 2, dice que no solo era aceptable para Dios, sino que era muy preciado para Dios que le llevaran una ofrenda del fruto de la tierra, ¿sabes? Vino, grano, cualquier cosa que fuera. Dios aceptaba eso. Levítico 2 y 1, y no solo eso, él estaba muy complacido con ese tipo de ofrenda. La diferencia, la única diferencia que vemos en las Escrituras y la única diferencia declarada en el Nuevo Testamento fue la calidad de la ofrenda. Con Abel leemos esto, que Abel llevó a los primogénitos de su rebaño y su grasa. La grasa significa la parte escogida, la parte más rica, la mejor parte. Así que cuando Abel llevó su ofrenda de lo que hacía, criar animales, le llevó a Dios lo primero y le dio a Dios lo mejor. Pero cuando habla de la ofrenda de Caín, no se describe. Solo lleva una ofrenda. Si Caín le hubiera dado a Dios sus primeros frutos de la tierra, la Escritura lo hubiera dicho, como con Abel. Si le hubiera dado a Dios lo mejor que tenía, lo habría dicho, como con su hermano Abel.
Tal vez solamente eran las obras de Caín. Abel dio con fe, Caín no lo hizo. Verán, piénsenlo, darle a Dios lo primero y lo mejor de todos nuestros ingresos, cuando no sabemos cómo va a resultar el mes. No sabemos cómo va a resultar la próxima semana, no sabemos qué pasará con la economía, no sabemos qué pasará en el lugar donde trabajamos, no sabemos qué pasará. Antes de ver eso, digo, Dios para ti es lo primero y tú obtienes lo mejor. Confío en ti, se necesita fe para hacer eso. Pero si espero hasta que todas mis obligaciones estén pagadas, y espero hasta usar mis fondos y recursos para hacer todo lo que quiero hacer, y entonces, si me queda algo de más, digo, bueno, le daré algo de esto a Dios. No hay fe en absoluto ahí. Fe es cuando pongo a Dios primero, antes de ver cómo serán las cosas. Si tuviéramos que llamar a Abel del cielo para que estuviera aquí hoy y dijéramos, Abel, ven acá, alguien denle el micrófono a Abel. Abel diría, ¿sí qué? Bueno, Abel, dinos, ¿qué significa tener fe en Dios? Abel diría, es fácil, dale a Dios lo primero y lo mejor. Bueno, Abel, ¿qué tal si le damos a Dios lo que nos sobra? Bueno, tendrían que hablar con mi hermano Caín sobre eso. Cuando yo era pequeño, viví en la bahía, tenía 4 años. Aún recuerdo la casa. Había un gran campo detrás de la casa. Recuerdo que los niños mayores estaban ahí con arcos y flechas y disparaban en el campo. Yo tenía una amiga, Lidia, que vivía cruzando la calle. Lidia tenía 5 años. Lidia y yo salíamos a jugar al campo juntos y teníamos un fuerte. Alguien tenía una cantera ahí, puso unas ramas encima y ese era el fuerte. Y jugábamos en el fuerte un día y Lidia dijo, Bailes, mira lo que tengo. Y de su bolsillo del vestido sacó un gran dulce rojo. Y de su otro bolsillo sacó un pedazo de goma, una pieza de goma de mascar negra. Sabía que tenía licor y nunca me gustó la goma con licor. Y ella dijo, ¿cuál de los dos quieres? Y yo le dije, quiero el dulce. Ella dijo, no, debes elegir la goma. Creo que muchos de nosotros hacemos eso con Dios. Saben, el rey David dijo en 2 de Samuel 24, verso 24, no le ofreceré a Dios lo que no me costó nada. El otro día estaba aquí en la iglesia y una dama de 93 años, tan fiel como ninguna aquí en Cottonwood, ama a Dios con todo su corazón. Sirve en un ministerio aquí, es voluntaria. Estaba hablando con ella y recibió un dinero que le había confiado a Dios por años y no parecía que lo fuera a recibir y de pronto pasó una cantidad muy grande. Y dijo, tengo el diezmo, se lo daré a Dios. Dios merece la primera parte. Él merece lo mejor, no nuestras obras. Él merece lo primero y lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro tesoro, de nuestro talento. ¿Somos un pueblo que solo le ofrece a Dios nuestras obras cuando no van a costarnos nada? Creo que Dios vale mucho más que eso. Vean conmigo en el libro de Génesis, por favor. Capítulo 4, verso 6, la conversación de Dios continúa con Caín. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, ¿no serías aceptado? Pero si haces lo malo, el pecado te acecha
como una fiera lista para atraparte, pero debes dominarlo. Dijo Caín, mira, si hicieras el bien no serías aceptado. Del lenguaje original podría traducirse literalmente, Caín, si haces lo mejor. Eso significa la palabra bien, significa mejor. Si haces lo mejor, como tu hermano Abel, que dio lo primero y lo mejor, no serías aceptado. Pero si no me ofreces lo mejor, el pecado está a la puerta, listo para dominarte. Eso es lo que significa. Es decir, Caín, el hecho de que no hayas elegido darme lo primero y lo mejor, revela que tu relación conmigo y tu confianza en mí deja mucho que desear. Tu tibieza revela que tu corazón está tibio y es el primer paso para que el pecado gane ventaja en tu vida. Y sabes, además de que darle a Dios lo primero y lo mejor es una demostración de la importancia de Dios en tu vida, hay una bendición atada al honrar a Dios con nuestra fe de esa forma. Quiero que vean, va a estar en la pantalla, y me encanta esto de una versión ampliada, Proverbios 3, 9 y 10. Y dice, honra a Dios con todo lo que tienes. Dale lo primero y lo mejor. Tu granero rebosará, tus tinajas de vino se derramarán. Pueden ponerlo, déjenlo en la pantalla, pero pónganlo al principio. Quiero que lo leamos juntos. ¿Listos? Honra a Dios con todo lo que tienes. Dale lo primero y lo mejor. Tu granero rebosará, tus tinajas de vino se derramarán. Alguien dirá, pastor, no tengo graneros, no soy un granjero, no tengo vino, no cosecho uvas. Sabes, las personas de esos días, su prosperidad, su éxito, se medía en sus ganados, en sus rebaños, en el grano que cosechaban, en el fruto que recogían y en el vino que hacían. Era una sociedad agraria. Y sin hacerle ningún daño al espíritu de este verso, pueden transportarlo a lo que representa el éxito y la prosperidad y la bendición en tu mundo y en tu vida. Honra a Dios con lo primero y lo mejor, y Dios hará que la abundancia te llegue. Sabes, hace años estábamos en nuestra iglesia de Catella Avenue, al final de la calle. Teníamos un edificio comercial que rentábamos. Se sentaban 160 personas y no teníamos espacio, entonces las personas se sentaban afuera, les dábamos sombrillas para que no les diera un golpe de calor ni les lloviera encima, y estaban en los pasillos, teníamos múltiples servicios, era muy divertido. Y estuvimos buscando un edificio para rentar o una propiedad que comprar por mucho tiempo, y yo pasé mucho tiempo buscando edificios y propiedades. De hecho, recuerdo que un día caminé de un lado a otro en mi oficina, sosteniendo mi cabeza y diciendo, Dios, líbrame de esto. Tenía edificios en el cerebro. No podía dejar de pensar en eso. Conocía cada bien raíz, cada edificio en un radio de 40 kilómetros. Sabía de quién era, en qué zona estaba, cuánto valía, su historia. Sabía más sobre los bienes raíces locales que 10 agentes juntos. Y Dios liberó mi mente, pero estaba orando un día y estuvimos haciendo lo mejor que podíamos como mayordomos y ahorramos mucho dinero que íbamos a usar para comprar una propiedad o rentar un edificio. No estaba designado como tal, pero era nuestra intención, y las personas en la iglesia sabíamos que eso pretendíamos, pero no habíamos designado los fondos, no tenían que usarse para eso. Y en una oración un día sentí que el Señor habló a mi corazón y dijo, quiero que des una ofrenda a un ministerio en particular. Era un ministerio que estaba cambiando muchas vidas en ese tiempo, hace mucho tiempo. Y Dios me dio la suma y era mucho más grande de lo que pensé. Era una buena porción de todo el dinero que guardamos. Una gran parte de él. ¿Cómo
terminó esa historia. Tendrás que sintonizarnos la próxima semana si quieres descubrirlo. Es muy interesante y tuvimos algunas reacciones interesantes de personas en la congregación cuando ese evento ocurrió. Obviamente solo hablamos de Abel. Vamos a hablar sobre Enoc, terminaré la historia, hablaremos un poco más de Abel, pero también hablaré de Enoc la próxima vez, no querrás perdértelo. Pero quiero decirte algo, no puedes separar tu corazón en que eres generoso. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si llamamos a Abel del cielo y decimos, Abel, ¿qué es la fe? Creo que sin duda diría, la fe es darle a Dios lo primero y lo mejor. Y quiero lanzarte un reto. Te animo a que veas en tu corazón, en tu vida, en qué estás sembrando, en qué estás invirtiendo. ¿Es en el Evangelio? ¿Es en el reino de Dios o es solo un pensamiento que enfrentas con las obras que tengas después de atender todo lo que es verdaderamente importante para ti? Amigo, poner a Dios primero y tener fe en Él tiene que ver con apoyar su obra, no solo con oraciones, sino con el apoyo material. Pido que esto te haya animado, pido que tu pensamiento y que la oración haya creado un diálogo para ti, tu familia y tus amigos. Acompáñanos la próxima para continuar. Bendiciones.